Antes de proponerles la lectura de un texto bíblico, damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos de la casa, los miembros, los que son dueños de casa. Si por las dudas hubiera aquí alguien que está por primera vez, muy bienvenido a su casa también. Así que vamos a hablar este fin de semana de familia. La propuesta tiene que ver con eso precisamente, y vaya que es un tema importante, no interesante, importante, fundamental, determinante hablar de asuntos de familia. Y para esta primera parte, siendo que buena parte de los que están aquí son servidores, queremos ver la combinación que existe entre la fe, la paternidad, la maternidad y el servicio al Señor. Bien, tantas veces nos ha pasado, y esto de que uno es pastor sabe que esto ocurre, no digo que por eso esté bien, pero es muy habitual de pastor, me llegó familia de la otra punta del país, no puedo ir. Y algunos hace un par de años que no van, o se quedaron, se mudó la familia, bien, o por ahí de pronto la familia es una muy buena excusa para no servir y no hacer cosas por el Señor. Eso también nos pone en otra posición y en otra situación de vida que tiene que ver con la gran cantidad de motivos de oración que se traen a las oficinas pastorales. Le aseguro que buena parte de esos motivos de oración tienen que ver con familia. Bien, sí, me quedé sin trabajo, sí, tengo que pagar deudas, pero es mucho más continuo, mucho más abundante los motivos de oración por los cuales pedir a Dios. La crisis matrimonial, nos estamos separando, parece que nos vamos a separar, nos separamos, la rebeldía de uno de los hijos, la rebeldía que se le pegó al otro de los hijos, la situación, parece que yo vivo en casa y nadie sabe que yo vivo, dice la mamá, en fin, siempre situaciones familiares. Así que me parece más que oportuno y pertinente que podamos hablar de esto. Voy a tomar no muchos minutos, ya que nos preparamos para una segunda propuesta luego. Lo que voy a compartir ahora no lo voy a repetir más tarde, tampoco mañana en las dos oportunidades ni en los tres servicios. Son prácticamente 5 o 6 temas que voy a abordar con ustedes. Así que si usted hizo planes para venir hoy, perfecto. Pero si hizo planes de no venir el resto del fin de semana, se perderá todo, y lo lamento. Pero lo cierto es que le animo que se organice para venir todos los servicios, porque primero vamos con algo, luego lo próximo, luego hacia el final en lo que el Señor nos dará en el fin de semana, el día domingo. Voy a leer la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 1, los versículos 3 al versículo 5. Según de Timoteo 1, 3 al 5 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, fe que habitó primero en tu abuela Loida, luego en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, Estos 30 minutos, 30 y tantos minutos que quiero ocupar de su tiempo, quiero desarrollar o por lo menos presentar un tema al que doy en llamar fe y obligaciones. Fe y obligaciones. De hecho, y si sirve a modo de introducción, reconozco que la palabrita obligación no suena bien. A veces a algunos le hace ruido esto y tengo algunas obligaciones que cumplir. Lo digo de otra forma, nos gustaría no tener que cumplir con tantas obligaciones, pero lo cierto es que la vida está armada un poco de esa manera. Ahora, cuando uno piensa en obligación, está pensando principalmente en algo que uno está forzado, obligado a cumplir. Es decir, parece ser que no hay opción de cumplirlo o no cumplirlo. Es una obligación. No se apela a la emoción, no se apela a los sentimientos. Uno no tiene que sentir, uno no tiene que emocionarse para hacer algunas cosas. De hecho, me estoy preguntando si quizás haya en este lugar, en esta noche, alguien que
cuando va a pagar un impuesto, vaya feliz saltando como cola con 2 perros y hablando en lenguas. Supongo que ninguno de los que estamos aquí vamos felices a pagar impuestos. Ya la palabra es fea, es dura, impuesto, impositivo, algo que me imponen, algo que ni me pidieron opiniones, ni tuve la chance de decir si me gustaba que me debiten el 15%, el 35%. Es una imposición, es una obligación. Les pasa a mis hijos cuando ellos vivían en casa, gracias a Dios ya se fueron todos de la casa, ¿bien? Estoy yo y la pastora Cristina nomás, pero lo cierto es que cuando le pedíamos a alguna, estoy recordando a una de mis hijas que le pedía, por favor hija, que lavara los platos, era una obligación, era un pedido ley del papá, pero no digo que encontraba varios platos rotos después, pero como que lo hacía quejándose. Y uno dice, bueno, hija, lavó los platos, pero no los cuchillos ni los tenedores. Y ella dice, pero me dijiste los platos. O sea, no lo hace porque lo quiere hacer, no lo hace disfrutándolo mientras lo hace por obligación, es una imposición. Por eso no hay que sentir para perdonar. Yo me divierto como pastor con tanto evangélico creativo en la casa del Señor, ¿no? Yo no he sentido pedirle perdón, pero la Biblia nos dice que hay que sentir para pedir perdón. No hay que sentir para entregar perdón. El diezmo, otra palabra dura para algunos, diezmo no se siente. Estoy clamando al Señor que me haga sentir si debo diezmar o no. Hágalo o no lo haga. Punto. No hay chances de emocionarse, de sentir absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es obedecer. Bien, ahora, habitualmente al ser humano le gustan más los beneficios. Sí, le gustan, le agradan, le satisfacen mucho más los beneficios que las obligaciones. Esto es natural. No importa en qué lugar del globo terráqueo viva el ser humano, si es humano, le gustan más los beneficios, los resultados, los frutos, que tener que pagar el costo de las obligaciones. No sé si hay algún ser humano aquí. Bueno, por lo menos tenemos 4, bien, y ustedes no me dejan solo precisamente en este asunto. Por eso, vamos, le gustaría a todos los que estamos aquí ganar la misma cantidad de dinero, si no 10 veces más, pero sin tener que trabajar. Digamos, si quiere hago de profeta y se lo profetizo, pero lo cierto es cómo nos gustaría ganar dinero y no tener que trabajar. Lo cierto es que la vida necesita de uno y de otro, de la obligación y también del beneficio, porque si yo cumplo la obligación, entonces voy a disfrutar de los beneficios. Aun cuando reconozco, existen aquellos que es todo un tema, pero a ellos les gusta disfrutar sus beneficios, los resultados que se puedan obtener como si hubieran cumplido con las obligaciones. En mi país tenemos un verdadero problema de gente que corta las calles porque están pidiendo un aumento de la ayuda que le da el gobierno. De hecho, algunos crecieron como niños y son grandes y no han trabajado nunca, pero eso sí, quieren cobrar un dinero. Entonces, cuando uno se pone a pensar en esto, se da cuenta que el abanico es muy amplio y de alguna manera, si yo pudiera evitar tener que pagar el precio de una obligación, pues de mil amores lo haría. No obstante, yo sé que no puedo evitar ese asunto. Ahora, comencé esta tarde con este tema del que yo debo haber predicado ya no sé cuántas veces. Es más, este texto y otros más son los textos escriturales base para un libro que estoy escribiendo que tiene que ver precisamente con esa combinación maravillosa que existe entre un pastor viejo como el apóstol Pablo y un muchacho joven llamado Timoteo que está empezando el ministerio. Un pastor, un hombre de Dios que de hecho se está despidiendo de alguien que es muy especial para su corazón como lo es Timoteo. Es más, algunos importantes exégetas y pensadores y comentaristas de la Escritura convienen o
o adhieren a afirmar de que esta ha de ser una de las cartas o de las porciones escritas más emotivas que hay en toda la Biblia, porque precisamente es la carta de uno que se está despidiendo, de un papá que se está despidiendo de un hijo, porque ciertamente muy poco tiempo más va a morir, ¿bien? Así que le deja herramientas, le deja recursos, le da algunos consejos, y estos consejos los expresa el apóstol en términos o en formas de obligaciones, cosas que deberá cumplir Timoteo y no podrá cumplir nadie más. O lo hace él o no lo hace nadie más. Cuando hablamos de paternidad, cuando hablamos de papá y de mamá, ciertamente hablamos de algo emocionante, ¿sí o no? No voy a preguntar si hay algún papá, alguna mamá aquí, hay muchos niños, así que algún culpable debe haber. Lo que está claro entonces es que nos gusta esa otra parte, ¿no? La parte maravillosa de esto. Ella lo recibe a él cuando llega a casa, quería darte una sorpresa. Y le muestra un pequeño aparatito blanco con un color milagroso que dice que ella está embarazada. Él, hasta que se entera que ese aparatito era para eso, Cristo vino 10 veces a la tierra y volvió al cielo. Pero bueno, lo cierto es que ella está embarazada. Felices los dos, lloran los dos, le cuentan a los abuelos le caen lágrimas, de aquí de la nariz, del costado de los labios, se hacen una película de lo que será tener esos nietos. Crece esa criatura en el vientre y lo tocan y le hablan. Él dice que el niño adentro le contesta a él. Porque cada vez que le habla algo pasa con la patita derecha, con la izquierda. Es una cosa emocionante. Ni que le cuento cuando nace la criatura. De hecho, vienen todos los familiares, los que siempre vienen, los que nunca vienen. Y vienen todos los adivinos diciendo, se parece, será igual que el abuelo. Tiene que ser como menos mal que no tiene la nariz del padre. Entonces, todo ese mundo de cosas, ¿sí o no? Si usted es papá y mamá, lo tiene que haber vivido. Pero el nene, que era un ángel, empezó a crecer. No es que se muda de ángel a demonio en algún momento, pero yo conozco mamás y papás que han dicho en qué nos hemos equivocado. Bien, porque ahora el nene crece, le salen más pelos de la cuenta, ahora cambia la voz, ahora se revela y ahora tantas cosas, y uno preferiría no tener que cumplir con las obligaciones. Abro un paréntesis, hay muchos en el mundo, no en México, gracias a Dios, hay muchos hombres que hacen su trabajo enviando la semillita al jardín de la dama, nace la florcita, nace la flor, crece la flor, estoy hecho un poeta para decir otra verdad, y el que puso la semilla no lo encuentran ni con la Interpol. Es que, damas y caballeros, es fácil ser papá. El punto es ser padre. Porque para papá se necesita eso, aquello y lo otro y ya. Pero ser padre es una responsabilidad. Ser padre es cumplir con ciertas obligaciones, ¿bien? Y Pablo plantea aquí, o inicia, planteando una serie de obligaciones dadas a Timoteo, y la primera de ellas es solamente la que quiero trabajar. Versículo 4 dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, deseando verte al acordarme de tus lágrimas. Inmediatamente que Pablo hace esta especie de ejercicio de memoria y le cuenta a Timoteo en su carta de lo significativo que es él, su abuela y su mamá, él va a entrar de lleno en una expresión que es medular para todos nosotros, que es fundamental en el cuerpo de nuestras creencias, y esa expresión es fe. Me gusta explicarlo por todas partes, porque fe es mucho más que un crucifijo. Fe no es un templo, fe no es ni una religión, fe tampoco es evangélica, fe no es católica. La palabra fe es un vocablo habitual que vivía y convivía en los labios de los griegos de aquellos años, porque de hecho es una palabra necesaria no solo para vivir, sino también para lograr cosas en la vida. La expresión fe en nuestro español es pistis en griego, que puede traducirse de tres maneras. La primera forma de traducirlo es la acción de confiar en.
Todo mundo tiene fe en el sentido de que todos tienen que confiar en algo. Póngase a pensar un minuto nada más y se dará cuenta que es imposible vivir la vida sin confiar en. La Biblia dice, algunos confían en carros, otros en caballos, otros en botellas, otros en agua, mas yo confío en Jehová, Dios de los ejércitos. O sea, la fe como principio vinculante de todos los seres humanos hace que todos nosotros, no importa la nacionalidad, no importa dónde vivamos, si somos seres humanos necesitamos confiar. Ahora bien, cuando hablamos de la fe asociada a Dios, estamos diciendo entonces que fe es la acción de confiar en Dios, de poner mi confianza en Dios. Y digo Dios, no digo estampa. Dios, no ritual. Dios, no programa. Dios, no crucifijo. Dios, no parroquia. Dios, no sacerdote, cura o pastor. Dios, confiar en Dios. Y eso todavía está libre de cualquier matiz religioso. Bien, la pregunta no es de qué religión es mi familia. La pregunta es si usted, si yo, si nosotros confiamos en Dios. Punto. Fe es confiar en Dios. La segunda línea de interpretación, aplicación para fe es seguridad interior inconmovible. Otra vez, no se puede vivir la vida sin confiar en. De hecho, tampoco se puede vivir la vida si uno no está seguro interiormente de algo. Bien, mire qué interesante. Usted y yo vivimos en una sociedad que tiene una característica asombrosa, preocupante, y es la inseguridad. Damas y caballeros, la inseguridad que prima en nuestras almas, en nuestros corazones, en nuestro interior, le da trabajo a terapeutas, psicólogos y psiquiatras. Bien, yo sé que me llamo Juan, pero no estoy seguro de quién soy. Las famosas crisis existenciales las tienen personas precisamente que no pueden resolver asuntos de inseguridad en su interior. Es más, se encuentra también en muchísimos de nuestros templos. Sí, yo sé que me habló Dios, pero no sé si era Dios. Y se quedan sin uña del meñique derecho. No sé si era el diablo. No. ¿Y si fue un demonio que vino a turbarme? ¿Y si fue mi carne? ¿Y si fueron mis emociones? ¿Y si fueron mis deseos? Uno tiene un problema con uno mismo en cuanto a la inseguridad. Si usted dice que tiene fe, pues algo es categórico. No debería ser una persona insegura. Porque fe es seguridad interior. En este caso, si yo confío en Dios, ¿en qué aspecto confío en Dios? En esto, Él va a estar conmigo, pase lo que pase, sufra lo que sufra, sienta lo que sienta, me duela lo que me duela. Si algo que me está inspirando de la familia pastoral es no solo el proceso duro por el que pasa el pastor Oscar, sino la fe de su familia, la fe de su pastor, de su pastora. ¿Qué significa eso? Ellos confían en Dios, ellos están plenamente seguros de que Dios los va a acompañar en el proceso, cuando dan el informe, cuando estuvo la operación, cuando hay que dar la inyección, cuando hay que dar la medicación, cuando hay que recibir el otro informe, cuando hay que esperar el día X, el día tal, para entonces volverse a casa. De hecho, el proceso duro, el proceso inquietante requiere que nuestra fe sea más fe que nunca. Entonces, fe es seguridad interior inconmovible. Y tercero y último, fe es, aquí por favor, fe es un sistema de creencias. Un sistema de creencias. Una cosa es decir yo creo y otra cosa es un conjunto de creencias. Porque, damas y caballeros, todos nosotros creemos en todo, pero no todos tenemos construcción de nuestra vida en un sistema de creencias que nos diferencien de los demás. Algunos, yo he escuchado alguna vez por ahí decir, bueno, al fin y al cabo todos los caminos conducen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ni mires para atrás, pastor, que algunos dijeron amén. El dicho popular dice todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho muy viejo y no es verdad, porque yo para venir hasta aquí no pasé ni cerca de Roma. Vine por otro lado, por otra parte. Lo cierto es que no es verdad que todos creemos en el mismo Dios, todos creemos lo mismo, todos los caminos siempre conducen a Dios. No es verdad.
¿Dónde está la diferencia? La diferencia se llama sistema de creencias. Yo creo que María fue la mamá del Señor Jesucristo, pero no creo que ella deba ser intercesora entre Dios Padre y mi persona y mis problemas. Ahora, ¿eso es para pelearme con el que cree esto? No, es mi sistema de creencias. ¿Qué sé yo? Todos los que estamos aquí necesitamos dinero. Levanten la mano, pecadores, ¿sí o no? Todos necesitamos dinero, hasta el que lo niega. No, mi provisión es Jehová Dios. Bueno, sí, pero no pagamos la luz con 20 kilos de oración y 3 docenas de intercesiones de los lunes por la mañana. Se paga con dinero. Ahora, robar un auto y venderlo me da dinero. Jugar un número a la lotería posiblemente me da dinero. Robarme una casa y venderla me da dinero. Parece que estoy dando ideas, pero no estoy dando ideas. Logro dinero, ¿sí o no? Pero ¿por qué no hago eso? ¿Por qué no robo? ¿Por qué no defraudo? Simple, son creencias. ¿Bien? Creencias. Así que no solo tengo que saber lo que creo, sino saber también en quién creo y por qué lo creo. Eso hace la fe. Y a veces esto de que me voy poniendo viejo, me voy quedando sin anestesia, sin filtro y digo cosas, ya ni me importa si se ofenden o no. Pero en muchos lugares en mi país, cuando piensan en nosotros los evangélicos, piensan en nosotros como una especie de atado de idiotas, ¿bien? Estupidizados por un hábil predicador de la fe, que lo único que busca el predicador de la fe entre nosotros, el pastor de la iglesia, es quedarse con el dinero de la dama y con las llaves del carro del caballero. Un vivo que lo único que hace es tratar de defraudar a la gente a partir de la emoción y la seriedad de su fe. Así que no somos ni un atado de idiotas, ni tampoco una especie de conjunto de ignorantes alienados de la sociedad. No, somos gente que pensamos. Somos gente que hace las cosas porque sabe que lo tiene que hacer de ese modo. Y si estoy entendiendo dónde estoy parado en esta tarde, me parece a mí que lo que está planteando el apóstol Pablo a Timoteo tiene que ver con nosotros. No vivimos así por vivir, no vivimos a la buena suerte, vivimos porque Dios nos da la vida. Vivimos nuestra vida a partir de principios que modelan nuestra existencia, en nuestra relación, en nuestro matrimonio, en nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra actitud frente al dinero, frente a la persecución, la traición, la deslealtad, etc. Nosotros vivimos a partir de nuestras creencias. Entonces, siendo así, lo que hace el apóstol Pablo son 3 cosas. Y dice: doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ti en mis oraciones, trayendo a mi memoria no solo tus lágrimas, sino la fe, la pistis no fingida. Ya estoy entrando y promediando esta propuesta corta en primer turno. Entonces, lo que hay aquí es que el apóstol hace una especie de recordatorio de 3 cosas. Primero, asocia la fe con las lágrimas. La fe con las lágrimas. Y por favor, veamos la diferencia aquí, porque Pablo está recordando tiempos viejos, buenos tiempos, pero tiempos que ya pasaron, porque a él le han impactado en su momento. Le impactó la vida de la abuela Loida, de la mamá Eunice y del hijo llamado Timoteo. Es decir, toda la familia de Timoteo, desde la generación de la abuela, su mamá y él mismo, vivían de tal modo que lo impresionaron al apóstol Pablo de tal modo que él escribe en su carta y lo primero que hace es recordar a Timoteo cuánto él los está extrañando y cuánto él extraña momentos pasados que vivió con ellos. Y va a decir esto: acordándome de tus lágrimas, de tus lágrimas. Y cuando leo esto, lo que tengo que entender por contexto es que Timoteo no lo recuerda Pablo por sus lágrimas porque Timoteo es un llorón o es alguien que vive quejándose, sino por otra razón. Es tan madura la fe de Timoteo, es tal el calibre de su fe, que él va a llorar, pero hay una razón de por qué lo hace. Hay una traducción que dice: de hecho, me acuerdo de cómo llorabas el día que tuvimos que despedirnos. Porque, damas y caballeros, en estos días
donde nos despedimos hoy, lloramos, podemos la semana que viene volver a vernos. Nos tomamos un bus, nos tomamos un auto, un taxi, volamos en un avión. Hay miles de formas de volver a vernos inmediatamente. Pero en aquellos años, despedirse era llorar porque posiblemente no había chance de volver a encontrarse. Encima. En esta carta Pablo es donde él dice: yo pronto voy a ser sacrificado. Es decir, está diciendo de que va a morir por causa de Jesucristo. Con mayor razón, la emoción embarga el corazón de este viejo pastor. Y le dice a Timoteo: me acuerdo de cómo llorabas el día que yo me tuve que ir, el día que nos separamos, el día que nos despedimos. ¿Por qué estoy resaltando eso? Porque necesito contrastarlo con dos realidades donde la fe aparece con lágrimas. Una es, se escuchó de una imagen que estaba derramando lágrimas. Yo toco este tema y lo hago con sumo respeto, por favor, porque quizás alguien tenga una creencia como ella. Pero lo cierto es que la fe se asocia a las lágrimas. Y si usted se pone a pensar un poco más, descubrirá que buena parte del ejercicio de la fe de muchos supuestos cristianos se basa en llorar. Algo así como: si yo lloro, le voy a voltear el brazo a Dios y voy a provocar de que Él me dé algo, aunque sea por lástima. De hecho, de México a la Tierra del Fuego se practica una religión donde la fe tiene fuerza gracias a que el que dice que la tiene llora. Entonces todo es un lamento, todo es un dolor, todo es una queja, todo es un sufrimiento. Ahora, por un lado, la fe como lágrima que busca al derramarse que el Dios o alguien le pueda hacer el favor por el cual llora. La otra realidad con la que quiero contrastarla la hago con los evangélicos. Vi este pastor, y aquí voy sin anestesia de nuevo: yo estoy cansado, mi hermano. Dije: estoy cansado, mi hermano. Grite con fuerza: ¿de qué, pastor? De los evangélicos llorones. Me tienen hasta acá, me tienen, ¿sí? Es más, uno dice: y Pepe, y Juan, y Pipo, no, vive llorando. Que si Cristo va a venir, llora porque no le avisó. Que si el Espíritu lo va a llenar, llora porque no fue completo. Si el templo es nuevo, llora porque el banco le deja la cola para el mundo. Y de hecho, si el templo es nuevo, llora porque la calefacción no es tan fuerte. Todo es un llanto. ¿A qué hora es la célula? ¿A qué hora es el grupo? ¿De verdad es ahora? Yo tengo que ver con el frío que hace. Viven llorando. La buena noticia de esto es que los tengo yo allá y ninguno de ellos está aquí. Lloran por todo. Y de hecho vienen al pastor pidiendo que el pastor le ministre su lloradera. Pastor, ore por mí, pastor. Pero ¿qué te pasa? No, pues si le cuento, usted llora. No me lo cuentes. De hecho, le he dicho a algunos líderes inclusive: pero, ¿por qué estás así? No, ¿estás bien? Sí. No, digo, por la cara que tenés. No, pues estoy bien. Bueno, cambia la cara. O sea, ¿cómo sería tu vida si en tu casa todo fuera un llanto? No se puede vivir la vida desde esa perspectiva. Pablo dice: cuando me acuerdo de tus lágrimas me emociono. ¿Qué emoción le produce las lágrimas de Timoteo? Esta de la que él está dando testimonio. Son las lágrimas de la separación de alguien a quien uno ama. Son las lágrimas de alguien que ama a Dios, ama a su pastor y ama lo que hace con todo su corazón. Son las lágrimas de un intercesor, son las lágrimas de un servidor que no quiere que otros sufran. Por eso él sufre por aquellos hasta llorar por ellos. Son las lágrimas del compromiso, son las lágrimas de la responsabilidad. Porque, damas y caballeros, una cosa es llorar por una posición que no me dan de servicio en la iglesia, y otra es llorar por la vida y por la situación de las personas que están bajo mi cuidado. De hecho, si tu nombre no fuera Timoteo, el nombre que está en esta carta, si fuera tu nombre el que estuviera en esta porción de la carta, ¿qué lágrimas estaría recordando el apóstol Pablo? Lágrimas de queja, lágrimas de amor, lágrimas de servicio, lágrimas de entrega, lágrimas de responsabilidad y de compromiso. Esto tuvo que aprenderlo Timoteo en algún punto, porque yo leo el texto y me salgo del texto y digo: ¿por qué este muchacho es así?
¿Por qué Pablo le dice, me acuerdo de ti, me acuerdo de tus lágrimas? Me salgo de lo que acaba de escribir y digo, y si lo tengo al Timoteo al lado, le digo, hey, Timothy, ¿dónde aprendiste esto? ¿Qué es eso de llorar por tu pastor porque no lo vas a volver a ver? Así que si dejo a un costado la escritura y voy como imaginándome, metiéndome en la vida de este hombre y digo, ¿dónde aprendió Timoteo esto? ¿Por qué él es así? ¿Será porque alguien oró por él? ¿Alguien le sopló el espíritu de lágrima fácil a él? ¿O pasó algo más? Definitivamente pasó algo más. Y el texto sigue. Por eso, cada vez que me acuerdo de ti en mis oraciones, me acuerdo de la forma en que llorabas por mí. Y esto, no solamente eso, me acuerdo una segunda cosa. Y es la siguiente. La fe no fingida. La fe no fingida. Señoras y señores, el consejo del apóstol a Timoteo es, no finjas la fe. Y si Pablo dice, no finjas la fe, está implícito entonces que alguien la está fingiendo. Fingir es actuar. Actuar no me define como lo que soy. Actuación es una especie de telón delante mío. Es como una película que yo exhibo, pero para que no conozcan exactamente quién soy yo. La actriz Rosa María, cuando besa a Juan Emilio en la telenovela y se pegan unos besos que se quedan sin respiración, el periodista pregunta, ¿usted no sintió nada? Y ella dice, no, ¿cómo que no? No le dijo nada a su marido. Y no, ¿pero por qué no le dijo nada? Porque esa es una actuación. A mí me pagan por eso. Está fingiendo. Espero no estar echándote abajo la última serie de Netflix que estás mirando, pero todos ellos están todos pagados. Fingen, y fingir es un trabajo y paga bien aparentemente. Aquí Pablo plantea y dice que no, la fe que está en ti es una fe no fingida, no es una fe no actuada. Es decir, es una fe donde yo no muestro lo que yo no soy. Esta es una sociedad hipócrita. Esta es una sociedad de actrices, de actores y de artistas. Esta es una sociedad especializada en usar caretas y en fingir sonrisas. Siempre digo de mi derecha a mi izquierda, si yo pregunto, todos ustedes tienen cara de que tienen la vida resuelta. Mira, hasta sonríe como diciendo, yo estoy bien. Cada vez que tu pastor te preguntó, ¿cómo anda mi hermano? ¿Cuál fue nuestra respuesta? Bien, bien. De hecho, como me he cansado de vivir entre tanta hipocresía, a los míos les digo, ¿de verdad que estás bien? Y ellos dicen, pastor, tenés un ratito el martes para que hablemos. Porque lo cierto es que una cosa es la cara que muestro y otra es la cara por dentro que sufro y que vivo. Todos ustedes, los que están aquí abajo y los que están allá arriba, para venir a esta reunión, primero, ninguno vino de ustedes, ninguno vino así tipo Don Ramón como se levantó esta mañana. Las hermanas no se levantaron así onda, doña Florinda explotaba el pelo, no se vinieron directo así. De hecho, estoy seguro que pasaron por el baño. En el caso de los muchachos no fue tanto porque si dos así ya estamos arreglados, pero ella se tuvo que producir, se tuvo que arreglar. Y él se para en la puerta del baño y dice, ya mami, vamos tarde. No, bueno, no me tenés paciencia, y arranca otra pelea ahí. Pero lo que estoy tratando de decir es que todos estamos acá en esta noche tratando de no digo de vender, sino de mostrar una realidad porque no nos gusta mostrar la otra. Y esto es lo que dice Pablo. La fe no hay que actuarla, compañero. La fe no se puede fingir. No puedo tener una cara de domingo. ¿Ve que nuestras caras de domingo son a puro Espíritu Santo, sí o no? El punto es que el lunes cambiamos de cara. ¿Qué nos pasó? Basta que me pare detrás nomás de la luz roja y el del auto blanco que no se mueve, o del otro que me pasó por poco a llevar, y de pronto no es que soy un cristiano el fin de semana y un demonio a partir del resto de la semana, pero lo que sí está claro es que somos excelentes en materia de actuaciones y de fingir la cosa.
Ahora, supongamos que eso hasta es lógico o es habitual, lo que no digo es que sea correcto. El problema es cuando ese fingimiento se da en un lugar donde no se debe dar. Cuando ese fingimiento se da en un espacio donde no debe suceder, donde no debe ocurrir. Y ese lugar, ese espacio se llama mi casa, se llama nuestro hogar. De hecho, en mi casa no están todos los hermanos de la iglesia. Diga, gracias Señor. En mi casa es mi casa. Y yo en mi casa soy realmente quien yo soy. Yo para venir acá ahora busqué alguna ropa, el calor que hace, vengo del frío de la Patagonia, digo, ¿cómo hago como para no transpirar mucho, para estar más o menos cómodo, para que nadie diga, parece una gota de agua, este hombre está todo sudando? Lo cierto es que vengo aquí, pero al volver otra vez a mi hospedaje, a la habitación, me despojaré de las ropas pastorales, me pondré unas chanclas, algún short corto y alguna playera y buscaré mi comodidad. Ese soy yo, ese es usted en su casa, ¿sí o no? Entonces, en casa somos, pero no siempre lo que somos en casa somos afuera. Y vaya esta palabra bíblica, esto no es algo mío. Lo que está claro es, según dice el apóstol, yo doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo y cada vez que oro por vos, porque tu abuela te enseñó a no actuar la fe. Tu mamá te enseñó a que no actúes la fe. Que no tengas, que pongas esta es cara de domingo, culto, primer servicio. Y después la archives, la cuelgues, cara de lunes a la mañana pagando impuestos temprano yendo por la autopista. No es así. No tienes que actuar porque alguien será afectado en el proceso. Así que esto de la sociedad cosmética, de apariencias, también se sufre en la iglesia. También tenemos otras actuaciones en el resto de la semana. El problema no es la calle, porque posiblemente en una ciudad con tanto habitante, ¿qué manera de ver gente en Ciudad de México? Dios mío, la Virgen. Mucha gente. Quizás quién te conocerá en aquel lugar. Pero lo cierto es de que el vecino sabe quién es, el vecino sabe quién soy, quien me vende las naranjas saben quiénes somos, saben quiénes decimos nosotros ser. Pero a veces no todos lo saben. Los que sí lo saben todo el día y todos los días son los hijos nuestros que viven en casa. Ellos son los que dirán, mira, pa, él es líder ¿de qué? De intercesión. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora? Pero en casa. Pero porque tus hijos hablan entre ellos. ¿Viste la cara de papá cuando saluda a la gente? ¿Viste qué amoroso que es? ¿Y lo viste en casa cuando nosotros hacemos algo que no le gusta? Así que el problema es la actuación. De la actuación no es que yo actúe, sino que lo haga en el lugar que no debo hacerlo. Afuera, por supuesto que no. En casa estoy construyendo un modelo para mis hijos. Estoy construyendo. Hoy le dije al pastor, pues estábamos comiendo y estaba uno de sus nietos y empezó él a comer. Y todos los que estamos en la mesa nos dimos cuenta que el nieto había pasado por ahí porque regó de comida el piso. Pero de pronto veo al lado del plato del pastor unos chiles, ¿cómo es? No sé qué nombre tenía esos demonios, pero era un verde así de cuidado conmigo. Y cuando vi el chile, vi al nieto y digo, el tema es que el nene empiece a pedir eso. Para mí, yo decía con la edad que le veía, y no debe pedirlo. Pero la mamá que estaba ahí me dice, no, ya lo ha pedido y ya le hemos dado a probar. ¿Y qué les digo yo a ellos? La mejor forma de definir el discipulado cristiano es lo que hacen los padres mexicanos con sus hijos en relación con el chile. Es un discipulado. ¿Están aquí? Si está bien o está mal comer chile, no lo sé. Pero ustedes desde pequeños, tus niños ven que usted lo come. Ven que se transfigura entre el gadareno y el lunático no sé de qué, y después quieren probar y lo prueban un poco y después más y después pone su taquería y su propia fábrica de chiles. ¿Por qué? Porque los hijos hacen lo que nos ven hacer a nosotros. Y esto es algo interesante. Pablo dijo, la fe que habitó primero en tu abuela Loida. Segunda obligación, termino. La fe debe habitar. La fe debe vivir en. La fe tiene que tener un lugar donde echar raíces. La fe es igual a tener fundamentos. Solo así, si la fe habita, podrá transmitirse.
En la familia de Timoteo no se hablaba de la fe como se habla de un partido de fútbol. Qué sé yo, no se habla de la fe como se habló Qatar, qué sé yo. Bueno, me viene una turbación, no sé por qué lo dije, pero es cierto, no hablan de la fe como un partido de fútbol, del gobierno, la vecina de la esquina, el semáforo de la vuelta. No, no, no. De hecho, en la casa de Timoteo, la fe habitaba, vivía, había echado raíces, se había establecido, había echado fundamentos. Esa es la casa de la abuela. La casa de la abuela no es la casa donde le damos los gustos a los nietos. Yo ahora que soy abuelo, yo ya sé cuál es mi trabajo. Mi ministerio es malcriar a mis nietos, porque no son mis hijos, pero son mi sangre, ¿me entiende? Y me encanta, y espero que no saquen esto en las redes, pero me encanta decir, tomá, y no le digas nada a tu padre, o decirle igual, no le digas. Abuelito, ¿qué no? Sí, tome, yo ando malcriando nietos. Ahora, la casa de la abuela, del abuelo, no es la casa donde malcrían, no es la casa donde la abuela prepara el guiso para toda la tribu. La casa de la abuela Loida era la casa donde vivía la fe. Los niños sabían, los hijos sabían. No, la abuela te daba 3 sermones y 4 oraciones. Había una Biblia, tenías un culto familiar, habían cuadros, habían novelas, había música, había exhortación, había consejo, había mensaje. En la casa de la abuela Loida, la fe vivía ahí. No era una especie de pasajero o de tránsito. No, la fe había echado raíces. Si a la fe le decían, preséntese con su número de identidad y su domicilio, la fe, el domicilio que daba era la casa de la abuela Loida. Y en la casa de la abuela Loida vivía una hija llamada Eunice. Y Eunice tuvo a su hijo llamado Timoteo, que es el nieto de la viejita. De hecho, fue tan fuerte que la casa de la abuela sea la casa de la fe, que fue imposible que la hija no comiera de los principios de la fe. La abuela le modeló a Eunice no solo la fe en términos de palabra, sino en términos de actos, de acciones. Señoras y señores, la fe no es ni debe ser para uso y consumo personal. Amén, que la fe bendice mi persona. Yo debo con ella por lo menos hacer 2 cosas: modelarla delante de otros y transmitírsela a otro. La fe vivía en la casa de esta abuela. Ahí vivía. ¿Por qué? Porque su casa vivía en la fe. La fe vivía en esa casa. Por eso la abuela Loida le enseñó la fe a su hija Eunice, y la mamá lo hizo con su hijo Timoteo. Se espera que Timoteo lo haga con sus generaciones. De hecho, para la viejita Loida, nada de no, en la escuela le va, ¿qué escuela ni escuela? No, pero si no, en el colegio le van, no, en el colegio no le enseñan nada. En la escuela le enseña que tiene 2 años, se llama Mateo, pero puede ser Rosita. En la escuela le están enseñando sexualidad. En la escuela está diciendo, deje libre a su criatura. ¿Qué la escuela es la que le enseña estos principios? Es la casa. La abuela la acusan de nada, es una vieja, la vieja antigua, pariente de Jurassic Park, conocida y prima de Noé, y tomaba café con la marida de Moisés. Si hay alguna abuela acá, pues que se rían de usted, que le digan viejita, que le digan abuela, que le digan anticuada, pero mantente de pie y aún muere de pie con estos principios. Enséñale a tus hijos, enséñale a tus nietos los principios de la fe. Que los nietos digan, la abuela hace buenos guisos, pero también que ellos digan, la fe vive en la casa de mi abuela. Los que viven allí reciben el modelaje. Y ciertamente es posible que tomen la decisión de vivir lo que vieron vivir a sus padres y sus abuelos. Escuché a uno decirme, ¿qué le están enseñando a mi hijo en esa iglesia? Me dijo así. Yo le contesté, todo espiritual, lo que usted no le enseña en su casa. Evidentemente lo que no le enseña en su casa. El pastor me paró aquí, así que le pido perdón. Pero este pastor no quiere ser más el cuidador de los hijos de otros padres. No quiero formar más a los hijos de otros abuelos, porque allá pasa que me traen a los hijos.
que a veces son como 28 hijos, están media hora bajando del auto y me los tiran ahí para que yo los forme y le hable de la fe. Yo soy un predicador del evangelio que pega unos gritos de 45 minutos cada 7 días en un culto, pero yo no soy el padre que vive con tus hijos. La pastora Cristina no es la mamá que vive con tus hijos. El modelaje mío lo hago en favor de mis hijos. El bebé mayor tiene 40, el otro bebé que le sigue, porque la pastora le llama bebé a todos los grandotes estos, 38, la otra 33, la otra 30. Tengo hijos, tenemos nietos. De hecho, mi responsabilidad son ellos y vivo por modelar la fe, de modo que sea una inspiración para ellos. Pero ¿qué es lo que hará usted con su propio hijo? Ese no es mi problema, ese es tu problema, esa es tu obligación, esa es tu responsabilidad. Porque llegará un día que a tu hijo no lo salvará el iPhone, el Instagram, no lo salvará el carro, carreta, carruaje, el título, el dinero que pudo hacer y obtener. Llegará un día que lo único que salvará a tu hijo es la fe que modelaste en Cristo mientras tus hijos vivieron en casa. Por eso, aquí termino. Sirve, sirve, sirve. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Sirve a Dios como servidor en tu ministerio. Hágalo de la mejor forma posible. Pero no te olvides que ese servicio no es un mero trabajo de fin de semana, que si eres servidor de lo que seas, eso es la consecuencia, o debería ser, de una fe que vive en tu casa, que habita en tu casa, que se enseña en tu casa, que se modela en tu casa, que se transmite a los que viven en tu casa, que lo modelas de tal modo que cuando los hijos sean los Timoteos de su propia realidad y protagonistas de sus propias decisiones, ellos no olviden y se acuerden con emoción la forma en que fueron enseñados, la forma en que fueron inspirados. Esto me dijo el Señor que les dijera en esta tarde. Fe, fe y obligación. Vamos a orar y entrego este lugar. Eterno y soberano Dios, qué asunto esto de la fe. Nos estamos dando cuenta que no es solo algo mío, para mí. Me estoy dando cuenta, Señor, que esto es algo para mí y también para otros. Me he dado cuenta que los otros, más rápido, más cercanos, más inmediatos, no son mis compañeros de trabajo o de estudio o los vecinos que viven cerca de casa. Me he dado cuenta que los próximos más cercanos son mis propios hijos. Te pido perdón si no he modelado la fe. Te pido perdón si he fingido y he actuado mis creencias. Quiero tomar un compromiso solemne en esta tarde delante de tu presencia, Señor, para que la fe no venga a ser un cuadro colgado en la sala de casa, sino que la fe viva en casa, eche raíces y fundamentos, se construya mi vida y nuestra vida a partir de las creencias que la fe me propone, para que yo lo viva de tal modo que mis hijos no solo me vean, sino sean inspirados a vivir exactamente iguales. Gracias por las loidas de este día. Gracias por las Eunices de esta temporada y gracias por los Timoteos de estos días, que son el resultado de una fe vieja, pero siempre actual, siempre eterna y siempre efectiva. Gracias en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un fuerte aplauso al Señor, por favor.